A ver, todos sabemos que la comunicación es clave en la vida, ¿verdad? Pues en una empresa es que lo es todo. Es literalmente el sistema nervioso que lo conecta y lo coordina absolutamente todo. Si funciona bien, la empresa va como la seda. Pero si falla, ¡uf!, toda la estructura se puede venir abajo. Así que hoy vamos a meternos de lleno a analizar cómo funciona este sistema tan vital. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, hablaremos de esa sensación tan típica de silencio de radio en el trabajo. Después, definiremos bien qué es eso del sistema nervioso de la empresa. Analizaremos un caso de estudio de un caos comunicativo de manual, distinguiremos entre lo que es oficial y lo que es un rumor, veremos qué pasa cuando los trapos sucios de dentro salen fuera y para terminar nos haremos la pregunta del millón. ¿De verdad hay alguien escuchando? Venga, pues empezamos por el principio, por ese síntoma que seguro que a más de uno le suena familiar, el silencio, la falta de información en la oficina. Es que es una sensación universal, ¿a que sí? Esa de sentir que no te enteras de la mitad de lo que pasa, de que las decisiones importantes se toman en una galaxia muy, muy lejana y a ti solo te llegan las consecuencias, sin más. Y esto es el pan de cada día cuando la comunicación falla, que de repente los objetivos del proyecto cambian y nadie te avisa, o que un dato súper importante se queda perdido en un email entre dos departamentos. Al final, ¿qué genera todo esto? Pues eso, confusión, frustración y una pérdida de tiempo y energía brutal. Vale, si esos son los síntomas, ¿cuál es la enfermedad? Para entenderla bien, tenemos que profundizar en esa idea que comentábamos antes, la del sistema nervioso de una compañía. Cuando hablamos de comunicación organizacional, no nos referimos solo a mandar correos o tener reuniones, ¿eh? Es algo mucho más grande. Es toda la red de mensajes, formales e informales, que hace que las distintas partes de la empresa trabajen juntas, coordinadas, como si fueran un único organismo vivo. Y esta red tiene, digamos, dos caras. Por un lado, la externa, que es la imagen que la empresa proyecta hacia afuera, y por otro, la interna, que es la que de verdad hace que todo funcione por dentro. Y aquí está la clave de todo. Es prácticamente imposible tener una buena comunicación externa si la interna es un desastre. Al final, se acaba notando. Y para que veamos el impacto real de todo esto, vamos a dejar un poco la teoría y a meternos de lleno en un caso práctico que demuestra perfectamente cómo el caos interno se convierte en un problema gigantesco para toda la organización. Bueno, pues vamos a ponerle nombre y apellidos a este fallo del sistema. La investigación realizada en la autoescuela San Miguel Drive nos sirve de ejemplo perfecto, como una radiografía de lo que pasa cuando la comunicación dentro de una empresa simplemente no funciona. Lo que se encontró en San Miguel Drive fue básicamente la tormenta perfecta. Fijaos, todo empezaba arriba, con un liderazo al que los problemas de comunicación le daban un poco igual. Esto, claro, permitía que los conflictos entre el personal crecieran sin control. Nadie sabía muy bien qué tenía que comunicar ni a quién, y los canales oficiales pues se usaban mal o directamente ni se usaban. Y las consecuencias de este caos, pues eran de esperar, la verdad. El trabajo en equipo se fue al traste, el mal rollo campaba a sus anchas y, claro, todo esto se tradujo en una caída en picado del rendimiento y la productividad. La empresa estaba, en la práctica, paralizada por su propio sistema nervioso colapsado. El caso de San Miguel Drive no es algo raro, por desgracia. Para entender por qué estas cosas pasan una y otra vez, tenemos que analizar las dos autopistas por las que viaja la información en cualquier empresa, la oficial y la extraoficial. En una empresa que funciona bien, la información debería fluir con total libertad en tres direcciones. Hacia abajo, de los jefes a los empleados, para dar instrucciones claras. Hacia arriba, de los empleados a los jefes, para dar feedback, ideas o preocupaciones. Y en horizontal, entre compañeros, para coordinarse y sacar el trabajo adelante. En cuanto uno de estos flujos se atasca, empiezan los problemas. Y aquí viene lo interesante, porque en realidad siempre hay dos redes funcionando a la vez. Está la formal, la de los canales oficiales, la que sale en el organigrama, pero luego está la informal, la que surge de forma espontánea entre la gente, el famoso radio pasillo. ¿Y qué pasa cuando la red formal es débil o no funciona? Pues que la informal se hace con el control. Y el poder de esa red informal es tremendo, porque los rumores, esa información viva, llena de emociones, ocupan todos los huecos que deja la comunicación oficial. Donde no hay información clara y directa, el rumor se convierte en la fuente de noticias principal, y claro, también en la más peligrosa. Claro, con el mundo hiperconectado en el que vivimos, ese caos interno y esos rumores ya no se quedan dentro de la oficina. Ahora los problemas de comunicación internos tardan muy poco en convertirse en problemas de reputación públicos. La línea que separaba la comunicación interna de la externa se ha vuelto súper borrosa, casi invisible. Una cultura interna tóxica, con mala comunicación, siempre acaba saliendo a la luz, y eso golpea de lleno la imagen de la marca. Al final, un equipo descontento puede ser el peor crítico de una empresa en redes sociales.
Y los datos, bueno, los datos lo dejan bastante claro. Las investigaciones sobre reputación digital nos dicen que las organizaciones, tanto en España como en México, aprueban por los pelos, rondan el 50%, lo que nos indica que hay un problema muy extendido a la hora de gestionar cómo se las ve en Internet. Pero, a ver, ¿por qué estas notas tan bajas? ¿Es que no saben usar las redes sociales? No, el problema es mucho más de fondo. Una mala reputación digital muchas veces no es más que el reflejo de una comunicación interna nefasta. Pensemos, si una empresa no sabe hablar con su propia gente, ¿cómo va a conectar de verdad con el público de fuera? Y todo esto nos lleva inevitablemente a la pregunta final. Con tanta información yendo y viniendo, o mejor dicho, no yendo ni viniendo, ¿hay alguien que de verdad esté escuchando? Volvamos un momento al caso de San Miguel Drive. Ojo a este dato. Más de la mitad de la plantilla, un 53%, sentía que la comunicación en la empresa casi nunca, o sea, rara vez, ayudaba a mejorar las relaciones entre compañeros. Este número es demoledor porque nos enseña el coste humano de tener un sistema de comunicación completamente roto. Así que, si tenemos que quedarnos con una idea de todo este análisis, que sea esta. La comunicación no es una de esas habilidades blandas que quedan bien en un currículum. Que va, es una función estratégica, central. Es lo que crea la confianza para trabajar en equipo, es el motor de la productividad y es la base sobre la que se construye todo, la cultura interna y la reputación externa. Por lo tanto, la solución no es tan simple como, venga, vamos a comunicar más. No, se trata de comunicar mejor. Y eso implica planificar, asegurarse de que la información va en las dos direcciones, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y lo más importante de todo, crear una cultura donde escuchar sea igual o más importante que hablar. Y con esto terminamos. La próxima vez que pensemos en si una empresa va bien o mal, la pregunta importante no es solo lo que dice o cómo lo dice. La pregunta de verdad, la crucial, es, ¿esa organización, ese sistema nervioso en su conjunto, sabe escuchar?